Valora Radio presenta un programa especial para ti, una estación de Valora Conciencia en los medios. Escúchanos también a través de www.valoraradio.org o en Spotify como Valora el Podcast. Quédate con nosotros. Iniciamos. No tengas miedo al mundo, Él te acompañará. Que con los pies en la tierra hay que caminar y la mirada en el cielo para encontrar que su gracia aquí está. Valora Radio. Familia querida, qué gusto estar con ustedes nuevamente. Yo soy tu amiga Lucibón, completamente en vivo. Y bueno, como estamos en vivo, suceden cosillas y entramos 3 minutos tarde, justo cuando me iba a conectar me tronó el internet en la casa. Pero bueno, aún acordaos, acuérdense de esto, aún acordaos, ningún enemigo se le resiste. Así es que bueno, ya estamos aquí. A lo mejor me vas a ver como robótica, como hablando raro, pero bueno, vamos a hacer lo que se puede con lo que se tiene. Y bueno, gracias de todo corazón por tenerme nuevamente. Como viste, los 2 programas pasados tuvimos que ponerte programas grabados, porque ¿qué crees? Sí, lo compartí en mis redes y seguramente lo alcanzaste a leer, pues que me volví a enfermar del COVID. Creo que es la 5ª o 6ª vez que ataca este puerquecito. Y bueno, nada. Aquí estamos, me faltaba muchísimo el aire y demás, como no me era posible, de verdad no me era posible ni hablar. Ahí voy, en franca recuperación con el favor de Dios. Y bueno, de verdad que le doy gracias a mi Señor que me siga dando voz, la oportunidad, la energía, poca o mucha, para poder disponer de este tiempo y compartirlo contigo, porque de verdad que te amo y me siento increíblemente bendecida de estar aquí contigo. Bueno, sin más, antes de que comencemos el programa, lo que siempre te pedimos en cada programa, regálanos estrellas para que podamos seguir iluminando vidas por medio de esta maravillosa plataforma de Valora Radio. Y bueno, hoy vamos a tener un súper programa, como todos los que tenemos en la familia de Valora, con un matrimonio maravilloso que yo amo y admiro con todo mi corazón, que aparte ya son parte de la familia de Valora. Pues, ¿qué más? Ya ni te voy a hablar más de ellos porque ya seguramente ya los conoces. Y bueno, sin más, vamos a meterlos. Chicos, bienvenidos, el doctor Cuy y su super nombre. Ultra mujer Mirianita por aquí con nosotros. Un beso, Lucibón, con mucho cariño y bueno, pues encantado de estar en tu programa y de contagiarnos con tu alegría, con tu felicidad. Y bueno, pues aquí estamos para platicar del tema, orgullosa del libro que sacó mi esposito, pero no es del libro, la realidad es que es de la vida que ha tenido y de la conversión y del acercamiento a Dios, que bueno, pues que le lleva a escribir un libro. Qué bonito, Hola, Cuy, Lucibón, bienvenido. Bueno, sí, gracias. Y bueno, gracias a mi esposa, que obviamente digo, ya cuando lean ustedes el libro, van a descubrir cosas como muy interesantes en el libro, pero también van a descubrir un libro muy testimonial de nuestra vida un poco, pero van a descubrir muchas cosas que les va a interesar. Ya lo platicaremos ahorita. Gracias por la invitación, Lucibón. Qué maravilla, me encanta las 7 leyes de las personas felices. Aparte es un número muy simbólico que sabemos todo lo que trae para nosotros, todo lo que significa para nosotros que creemos en todo un Cristo, de las personas felices, que al final del día, pues es lo que todos pretendemos. Cuando preparaba esta entrevista pensaba, la felicidad será un don, será un derecho, y pues bueno, para mí Lucibón es un don y todos tenemos la grave obligación de ser felices, porque al final del día la felicidad no es un fin, sino un fruto en sí mismo. El fruto de la santidad siempre te va a traer felicidad. Así es que qué felicidad, valga la redundancia, que podamos tener un libro, que podemos tener al autor aquí, a su inspiración y a su musa. Porque yo que los conozco, me consta cómo es su musa y su muso. Son un matrimonio ejemplo, de verdad. Gracias por ese testimonio de vida. Sobre todo, gracias por esa coherencia y qué maravilla que todo lo puedas plasmar, Cuy, querido doctor Cuy, en un libro. Así es que
sin más, vámonos como hilo de media. Comencemos. Fíjate que Las sí, 7 efectivamente, leyes. bueno, este libro, te platico un poco la Sí. historia, luego Diana me complementará, pero este libro al principio yo les digo siempre que fue escrito negativo. ¿Por qué? Pues porque los primeros contextos que yo tuve era toda la infelicidad y malestar de las personas. Es decir, la persona venía después de... Este es un libro, este compendio que aunque se ve chiquito, pues era un compendio de 300 páginas con ideas médicas, con argumentos médicos, con circunstancias que nada más a lo mejor los médicos entendían y no me daba a entender a nada. Pero fueron más de 12 años de compendio por qué la gente se siente mal. Y efectivamente, como dices tú, bueno, pues para nosotros y desde este libro y desde el cristianismo, pues la felicidad es el bienestar. Y como dice el profeta, bueno, como dice Dios a través del profeta, dice, yo tengo planes de bienestar. Claro que se hubiera puesto ahí de felicidad o de plenitud o lo que tú gustes, pero la felicidad es el bienestar. Pero al principio fue escrito negativo, por qué se sentían tan mal y efectivamente, pues el número 7, pues es como un símbolo meramente, pero sí son 7, verdaderamente 7 leyes que no son escritas por mí, sino que son escritas por Dios, pero yo nomás las puse, las plasmé aquí en positivo. El libro realmente se llamaba ¿Por qué soy infeliz? Algo así. No me acuerdo ni siquiera cómo le puse al primer escrito, pero, o sea, o motivos de infelicidad, algo así. Pero luego con el paso del tiempo fuimos descubriendo que las personas que se sentían muy mal o tenían mucho malestar, con el paso del tiempo volvían al bienestar o a la felicidad. Y entonces fuimos escribiendo una por una. Entonces aquí fue saliendo ya un compendio después muy interesante de 7 leyes que Dios dispone y que nosotros hemos visto que a partir de las cuales tú vas ejerciendo, porque solo Dios pone leyes, solo Dios estaba viendo una publicación tuya precisamente de esta peligrosidad del decreto, ¿no? O sea, yo decreto, Sí. yo digo, yo dictamino, qué riesgoso, porque pues es un pleito entre nosotros, ¿no? Y se hace en la guerra, dice la palabra de Dios, ¿no? Yo decreto abundancia para mí, no, pero es que también lo decretó mi esposa, ¿no? Entonces, pues no, ¿verdad? O sea, las leyes solamente las dictamina Dios, las leyes naturales, por eso está el don de ciencia. El don de ciencia es entender la ley natural de Dios en todos los actos de la vida de la persona. Pero bueno, nosotros hicimos el compendio y de aquí nació y lo fuimos como compartiendo, ¿no, amor? Y yo lo comentaba el día de la presentación del libro, que bueno, ciertamente como dice Cui, no es que las haya inventado él. Uh-huh. Ciertamente fuimos caminando en una ayuda de personas, Cui tiene muchísimos años, y se fue adentrando en la psicología, se fue adentrando en la medicina, primero en la medicina y luego en la psicología y luego en la filosofía, en la sociología, y de pronto te vas dando cuenta, como lo explica el libro, que no solo eso te hace falta para ser feliz, no solo el conocimiento humano, es decir, te puede ayudar el conocimiento humano en algunos aspectos, pero la realidad es que el verdadero bienestar viene de Dios. Y entonces es la cercanía a Dios y es, como tú lo mencionabas en tu publicación el día de hoy, o sea, ¿cuántas veces le rogué a Dios este bienestar? ¿Cuántas veces, este anhelo que yo tenía, cuántas veces se lo rogué y se lo imploré? Y finalmente Dios contesta nuestra respuesta. Esta paz que proviene, que no es una tranquilidad, como lo menciona aquí en el libro, esta paz solo proviene de Dios. Aunque en medio de la adversidad podemos sentir que no tenemos esta tranquilidad, bueno, tenemos la paz que Dios nos puede dar en su confianza y el bienestar que Dios nos puede dar en el estar cerca de Él. Y pues muy, muy interesante, muy bonita presentación tuvimos y me gustaría que Cui nos mencionara algunos de los puntos del libro que les pueden ayudar a las personas que nos escuchan. Por supuesto, tienen 1 hora para mencionar esos puntos. Ya lo iremos platicando, Gracias. pero fíjate que prácticamente quien toma este libro ya escrito va a pasar por cuatro fases, vamos a llamarle, o cuatro momentos diferentes. El primer momento es un momento muy pequeñito que se llama Hablemos de la felicidad, donde ahí precisamente observamos qué es la felicidad y los conceptos erróneos de la felicidad y cómo terminamos consolidando la felicidad. Y yo pongo un ejemplo ahí muy sencillo.
muchas de estas personas que llegaban con este malestar o infelicidad decía, oye, pero ¿por qué consumes drogas? O ¿por qué? Recuerdo mucho una persona que decía, es que esa mujer me ha hecho feliz, Cui. O sea, él empezó un amaciato y él juraba que esa mujer lo hacía feliz. O un chico de 19 años que decía, es que cuando consumo drogas soy feliz. Y ahí hay una confusión, ¿no? Entonces yo les decía, oye, pero es que la felicidad, pues nos tiene que llevar al amor y la felicidad es para presumir. ¿Qué te parece si tomas el teléfono ahorita, le mandas un mensaje a tus hijos y les dices que estás con una mujer que te ha hecho feliz? Y esta persona, que era una mujer, esta persona me decía, no puedo. ¿Cómo que no puedes? Si la felicidad hay que sacarla, hay que emanarla desde... No puedo. Y lloraba, ¿no? Entonces no te hace feliz, no te confundas. Puedes tener un síntoma de la felicidad, pero si no tienes los otros, te estás confundiendo. Entonces, la primera parte es, hablemos de la felicidad. La segunda parte, sí, vamos a hablar de los signos y síntomas de la felicidad. Yo soy médico, y al ser médico, entonces a mí me queda claro los procesos de construcción de la persona en relación a el bien y en relación al malestar, es decir, enfermedad o sanidad. Entonces podemos tener signos, síntomas, síndromes, enfermedades y trastornos. Aquí vamos a hablar de signos y síntomas propiamente de la felicidad. ¿Cuáles son? Y cómo los tres signos y síntomas que tienen mucho que ver con el amor, porque no es felicidad si no te lleva al amor, no va a ser, inclusive el mayor grado de bienestar es estar con Dios. Entonces imagínate. Entonces que son tres grandes síntomas que van en concuerdo, que es uno, el placer. El placer está modulado por el dominio propio, que también le llamamos tranquilidad. Es decir, yo tengo dominio. Precioso cuando le dice Dios a Caín, dice, Caín, ¿por qué te enojas y pones tan mala cara? Si hicieras lo bueno, levantarías la cara. Pero como no haces, estás esperando que el mal te domine. Pero tú puedes dominarle a él. Entonces, el dominio propio Dios nos lo dio para dominar el placer. O sea, sí hay que tener placeres de la vida. Claro. Hay que dominarlo a través del dominio propio, obviamente, que es la tranquilidad. Y el dominio propio está modulado por la paz, que es la relación con los demás. Te pongo un ejemplo y lo podemos hablar fuertemente aquí. Las metodologías de la nueva era lo que provocan es muchísima tranquilidad. No lo niego, Sí. Es muchísima tranquilidad. Una tranquilidad que queda olvidado el hijo que se está suicidando, que queda olvidada la hija. Yo me acuerdo que le decía a una señora, porque me decía, es que desde que entré a ese curso con el maestro Rajayan Yerin, quién sabe qué, y hacemos esta fenomenología de meditación trascendental, yo soy la persona más pacífica. Le dije, a ver, no te confundas, estarás tranquila. Pero ¿cómo puedes tener paz si la semana pasada tu hija se intentó suicidar 3 veces? ¿Cómo puedes tener paz si tu hijo tiene consumos más fuertes de drogas? ¿Cómo puedes tener paz si tu esposo prácticamente ya perdiste tu matrimonio? Paz no tienes, porque la paz es tener muy buena relación con los demás. Estás demasiado tranquila, que realmente no es que dé tranquilidad la nueva era, sino que da una anestesia muy profunda, donde las personas sienten como cierta tranquilidad. Pero paz no es. La nueva era no te da paz, porque la paz es tener las buenas relaciones con los demás. Y cuando tú estás demasiado tranquilo y ves que tu hija está teniendo una problemática, rompes la tranquilidad para moverte al bien de la persona. Exactamente. Para buscar el bien de la persona. Para después juntos buscar, si quieres, el placer de vivir juntos y luego después tener un dominio propio. Entonces, son tres... gozar de esa tranquilidad. Y gozar, o sea, de esa tranquilidad. Entonces, la segunda parte, pues van a ver ustedes lo que son los signos y síntomas, tranquilidad, paz, y placer. La tercera parte vienen las 7 leyes de las personas felices, que es el grosso del libro. Viene desde una ley que, o sea, van subiendo como de tono espiritual, por así decirlo. La primera ley, imagínate, es la persona feliz suelta el control. Sí. O sea, esa es la primera, la persona feliz. Los infelices, los que tienen malestar, quieren controlar todo y demás. Pero bueno, van subiendo de tono hasta llegar a la 7ª ley, que es tener una relación clara con Dios. Y al último, la 4ª parte, vienen 7 axiomas. Es una paginita y media más o menos, donde tú vas a encontrar 7 axiomas. 7 axiomas que si tú los, inclusive hicimos unos imanes para pegar así en el, que ya te haremos llegar algunos para pegar en tu refri o en algún carro así, con los axiomas. O sea,
Por ejemplo, el axioma 1 dice, Dios tiene el control, pero tú tienes la elección. O sea, Dios está en control verdaderamente, pero tú tienes la elección. O sea, no te hagas, ¿no? O sea, elige correctamente y suéltale la vida. Entonces, son cuatro áreas específicas. Hablemos de la felicidad, los signos y síntomas de la felicidad o el bienestar, las 7 leyes de las personas felices y por último los axiomas del bienestar, ¿no? Que sería prácticamente lo mismo que la felicidad. Entonces, esto es lo que van a encontrar, si mal no recuerdo. Y bueno, cada uno de ellos ahondados de manera muy particular y, bueno, muy al estilo de Cui, y con algunos testimonios de gente que ha atendido y de nuestra vida propia, porque la realidad es que, bueno, esto de soltar el control nos ha sido complicado, porque a quien le sueltas el control para encontrar este bienestar, pues es a Dios, esa es la realidad. Y el ser humano quisiera controlar la salud del otro, el ser humano quisiera controlar la compañía, el amor, hasta la economía, es un tema álgido en la vida de todos. Yo sé que hay gente muy administrada, pero finalmente te lleva a un proceso de querer tener el control, por ejemplo, que es una de las primeras leyes. Y bueno, pues ahí también encontrarán este tipo de testimonios en el que sencillamente, pues el que tiene el control es Dios, es decir, el ser humano no tiene ese control de nada, y Dios tiene nuestros caminos, y como dice Cui, pues nuestros caminos de bienestar. El seguirlo a Él es el que te va a llevar a dejar, a soltar, a tener fórmulas para cambiar tu vida, que es también otra de los temas que vienen, algunos de los puntos de las leyes feliz. Tener aquella disposición y apertura para cambiar aquellas fallas que verdaderamente nos han resultado en infelicidad. Aquellos contratos que hicimos con nuestra familia de origen, pues sí, aquella repetición de conductas que nos ha llevado a obtener los mismos resultados. Y bueno, pues es hasta dicho popular el hecho de que no podemos obtener resultados diferentes bajo las mismas acciones. Y bueno, pues todo esto lo van a encontrar en este libro. ¿Cómo le puedo, a ver, ahorita que los escucho, cómo podemos hacer entender a las personas que parte de soltar el control y ese abandono cristiano, abandono a la voluntad de Dios, no significa tirarnos a la pues es la voluntad de Dios, es mi cruz, pues hay lo que sea, sino corresponder Claro. a la gracia, a los dones, a los talentos, a la gracia sobrenatural que Dios nos ha dado. Pero, ¿cómo explicarle a un católico de a pie como tú y yo que hay que accionar, pero también accionar sobrenaturalmente, con esa certeza de que Él sigue en control? Fíjate que ahí es interesante y me voy a referir al libro. Es la ley 1, precisamente suelta el control. Si deseas ser feliz, deja de controlar. Y mira, escucha, dice, para esto vamos a diferenciar, y creo que esto es la clave, ¿eh? Para esto vamos a diferenciar la palabra control de orden. Cuidado, ahí es la clave. O sea, porque si no, entonces vamos a ser unos cristianos desordenados, fantasiosos, donde Dios me va a ordenar mi vida. Claro, pero Dios tiene el control, pero tú tienes la elección, tú ordena. Entendamos control como ejercer tus ideas, tus pensamientos, tus sentimientos sobre otra persona sin importar la individualidad del otro, sin importar su pensamiento, sus sentimientos, sus ideas, etcétera. Estás sobre la otra persona. No te importó lo que ella pensaba. Mientras tanto, el orden tendrá que ver con lo disciplinado, con el respeto por la otra persona y por ti mismo, donde te llegues a involucrar en las decisiones, pero también permitas la participación libre de las personas que te rodean, de tal manera que tú vas a encontrar en el librito un cuadrito muy interesante donde dice, lee con atención las siguientes diferencias entre control, dañino, y orden, bienestar. El orden es incluyente, el control excluyente. El orden toma en cuenta, el control anula. El orden construye, el control destruye. El orden une,
Mientras tanto, el control desune. El orden te lleva al bien, el control te lleva al mal. Y luego ya Wow. después te va a explicar el libro por qué controlas, o sea, por qué tienes, o sea, claro que si nos vamos al final de este capítulo del control, que es uno de los más largos, porque es uno de los donde uno es seducido, sí, porque uno se siente como Dios, entonces sí que estás en un gran problema. Vienen los rituales del control, vienen algunas fórmulas, pero los rituales del control son impresionantes, cómo lo haces para controlar. Vienen algunas fórmulas dice, antídotos contra los rituales del control. Vienen algunos antídotos muy, muy importantes, pero lo que te voy a leer es complementando un poquito. Control y orden, ok. ¿Por qué es tan peligroso controlar? El regalo más grande que Dios nos ha dado después de la vida es la libertad. Ni siquiera Él mismo se interpone en la forma de decidir. Lo hará cuando vea algunas necesidades, pero en general no se anda metiendo en la libertad, nos lo regaló. Ujú. Sabemos que podemos decidir libremente, aunque es cierto que no todo lo que decidimos nos conviene. Dios nos respeta porque sabe que es a través de la libertad como podemos alcanzar el amor. La libertad es el único puente que llega al amor, no hay otro. Nadie puede amar con una pistola emocional en la frente, amenazas, chantajes, manipulación, etc. Tienes que saber que al buscar la verdad, eso te encamina hacia la libertad. La verdad es la fuente de la libertad. Nada se puede construir sobre mentiras y fantasías o buenos deseos. Tú puedes construir la felicidad solo en la verdad, que te dará libertad de elegir el bien, que te lleva directamente al amor, tanto a darlo como a recibirlo. El control rompe con la libertad. Así que toda relación controladora tiene sus bases en la mentira y con ello no te conduce a la felicidad y menos te llevará al amor. Aún más terminarás por sentirte mal y conducirte al resentimiento, al rencor y al odio, que es el camino de la esclavitud. Querer jugar a Dios es dejar de lado la felicidad que Él quiere para ti. Ujú. Mira lo que Dios dice, porque mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni sus caminos son mis caminos. Isaías 55, 8, 9. La ley de Dios en la felicidad es soltar el control y ordenar tu vida en relación con sus pensamientos. Por eso, toda persona feliz suelta el control. Axioma 1, Dios tiene el control de mi vida, yo tengo la elección. Más o menos como para responder Sí, la pregunta. sí, qué maravilla. Y es que está poniendo el amor en toda su ¿cómo se dice? En exponencia máxima, pues, Sí, máxima. Se me están entendiendo. Este COVID me dejó bastante foggy de la mente, pero bueno, en su máxima exponencia el amor. Y nunca hay amor si no hay libertad. Eso es lo que lo acabas de decir. Y se va sintiendo en cualquier tipo de amor, donde comience ese tipo de control, el amor se empieza a percudir. Y cualquier clase de amor, incluso el amor con nosotros, el amor personal, pues, sí. fuimos creados para algo mucho más grande. ¿Qué te llevó? Porque al comienzo dijo Dianita que, pues, y tú también lo dijiste, historia de tu vida, testimonio de tu vida, llegaste a todo eso. ¿Cómo es, Cuy, que comienzas a aterrizar todo esto y eliges finalmente hacer este libro? Para empezar, ¿cuánto tiempo te tomó? Fíjate que lo platicábamos Diana y yo, bueno, hace mucho. El primer libro que yo escribí se llama Cuando Dios calla, hace como 20 años. Ese no ha salido. Y ahí Ah, está, Cuando Dios calla. Y este libro lo empecé a escribir hace como unos 13, 15 años más o menos. Eh, y empecé a moldearlo, a moldearlo, a moldearlo. eh, y todo se descubre cuando viene precisamente ese texto del profeta, cuando la gente dice, no, los tiempos de Dios son perfectos. Bueno, el tiempo de hoy es hoy, o sea, ya, ahorita. Y lo dice, no, es que los planes de Dios son perfectos. Sí, pero no es que no estás diciéndolo correctamente. ¿Cuál es el plan de Dios en mi vida? La gente se preguntaba. Y cuando yo leo el texto muy claro, dice, yo tengo planes de bienestar y no para tu mal, a fin de que tengas un futuro
lleno de esperanza. Son 4 síntomas. El plan de bienestar, que después habla de plenitud, después, claro que nosotros estamos atacados mucho por el tema de la felicidad, por estar cerca de Estados Unidos, o sea, el don't worry, be happy y demás, por eso es que le pudimos haber puesto las 7 leyes de las personas con bienestar, ¿no? O sea, pero al final de cuentas es la búsqueda del bien, o le pudimos haber puesto leyes de búsqueda del bien, o no sé. Y entonces la pregunta era esa, o sea, la pregunta del escritor era, la persona, ¿por qué no está bien? O sea, es la enfermedad de la adicción, es la enfermedad de la depresión, es la enfermedad de la lujuria, de la hipersexualidad, es la enfermedad, o hay otro trasfondo que no le permite estar bien. Porque si no nos limitaremos, por ejemplo, los médicos no nos dedicamos al bien. El médico se dedica a quitar enfermedades. Y ya salió el paciente sin una enfermedad, pero la persona sigue mal. La persona sigue con malestar constante, perdió su matrimonio, perdió su vida. Entonces la pregunta es, ¿de verdad es tan pobre mi vida médica que no le voy a ayudar a hacer cosas buenas a la persona o cómo? O sea, ¿por qué la persona no está bien? Yo no voy a hacer nada para hacerlos bien porque pues ya se tomó el antidepresivo, porque ya lleva terapia, pero no estoy bien. O sea, entonces, a partir de ahí empezamos a ver algunos datos, por ejemplo, el control, la vida burocrática, las fórmulas de vida erróneas, las fallas de origen que tenían, y todo esto era como negativo, o sea, pero luego lo fuimos poniendo lentamente en positivo, pero fue más que nada la búsqueda insaciable del bien, o sea, de que la persona, o sea, ¿cómo podemos estar bien? Incluyéndonos nosotros, porque ya desde el escritor decía, bueno, es que yo quiero estar bien contigo. ¿Por qué no estoy bien? Entonces, no sé, ya casi en cualquier, por más difícil que sea la pelea con Diana y conmigo, o sea, yo siempre digo, bueno, pero al final de cuentas, pues yo no quiero tener ni siquiera la razón. Yo quiero estar bien contigo. Claro, la pelea se pone sabrosa, ¿no? Pero yo no quiero tener la razón, yo no quiero controlar. O sea, yo quiero estar bien contigo. Entonces, pues a partir de ahí uno empieza a decidir qué es lo que debe soltar, qué es lo que debe decidir. Pero prácticamente eso fue lo que llevó, o sea, a preguntar, la persona está buscando el bien, no sanar su enfermedad, porque puede seguir siendo discapacitado a lo mejor por alguna circunstancia, puede seguir consumiendo a lo mejor drogas, pero en la búsqueda del bien tarde que temprano los va a dejar. Es más, este libro, al momento de hacerlo, me llevó a tomar decisiones como cerrar una clínica. O sea, porque yo puedo internar pacientes, pero salen y siguen mal. Y lo que ellos están buscando es quién les acompañe. Quién les lleve en un camino. Entonces, pues nos fue llevando como lentamente eso, ¿no, amor? Y bueno, yo lo comentaba el día de la presentación del libro, que la cosa más importante que viene en este libro es el intentar transmitir que el amor es el bienestar y que el primer amor es el bienestar, de muchas formas y en desglosa de muchas formas, pero pues que sin este amor primero y sin el amor de Dios, la realidad es que no hay un bienestar y podemos estarlo buscando en muchos lados y encontrarla de diferentes formas, esta tranquilidad que menciona aquí, pero el verdadero amor te lleva a la esperanza y la esperanza te lleva al bienestar. Aunque estés en crisis, aunque estés en una situación difícil, la esperanza te lleva al bienestar y el verdadero amor te lleva a la esperanza. Entonces, yo creo que lo más importante que hemos encontrado en el trayecto de los años caminando en la fe es eso, es que el amor te lleva a la esperanza. Y yo lo repito mucho y lo repito en cada programa, la desesperanza no es de Dios. El decir, el que tú estés mal, el que tú estés intranquilo, el que ese no es de Dios. Entonces el buscar a Dios es el que te tiene que llevar a la esperanza. Sí, exactamente. Eso me lleva a mi siguiente pregunta. ¿Cómo podríamos, con toda la caridad del mundo, pero llevar este mensaje a las personas? Comenzamos hablando también de la nueva era, que creen que verdaderamente, como paréntesis, que sepan todos los que andan involucrados en eso de la nueva era. No sé si ustedes en algún momento resbalaron por esos infiernos. Si resbalaron, saben de lo que hablo, que hay un secuestro espiritual. Hay un secuestro, es verdad, el enemigo, tú le diste la entrada y empieza una pelea tremenda entre el bien y el mal, y el enemigo te secuestra, entonces te hace sentir que hay paz, como decías, Cuy, y que hay bienestar.
cómo hacerle ver a todos nuestros hermanos en Cristo, o si no creen en Cristo, a todos nuestros hermanos, que verdaderamente por ahí no es el camino de la felicidad, que están viviendo en un enorme engaño, porque sin Dios, como bien dices, Diana, no hay felicidad, no existe. Porque también luego nos escudamos en que no mato, en que yo soy buena persona, en que no hago el mal, yo nomás medito. Y pues la verdad es que tú y yo no nacimos para ser buenos. Tú y yo nacimos para algo más excelso. Tú y yo nacimos para ser santos. Entonces, ¿cómo poder llevar este mensaje? Se me hace un libro súper esperanzador todo lo que has dicho, Cui. ¿Cómo llevar este mensaje a nuestros hermanos que nos escuchen? Que la felicidad, o sea, su punto de inicio y su punto final se llama Dios, y el transcurrir también se llama Dios, y así y solo así puede haber felicidad. Fíjate que pudiéramos ver dos leyes aquí que les puede encantar, ¿no? Sí, pero yo partiría primero de una idea que es un síntoma del amor, que es la compasión. Ujú. Los amigos de Job, cuando bajan con Job, tienen dos momentos. Un momento muy compasivo, dice la palabra de Dios, al saber de su sufrimiento, eran tres, Baldad, Elifaz, o sea, eran tres que estaban en diferentes lugares y fueron. Cuando lo vieron a la distancia, vieron cuán grande era su dolor y se quedaron con él a la distancia, rompiéndose las vestiduras y echándose tierra, ¿no? O sea, de sufrimiento, estamos sufriendo lo tuyo. Eso es precioso. Y dice, y se quedaron durante 7 días con él, mucho tiempo. Ese es un momento compasivo, muy bonito. Esperar y acompañar, Sí, esperar y tener el respeto de la qué otra bonito, persona. sí. O sea, después se equivocaron, ¿eh? Después empiezan a decirle, tú que eras tan bueno, tú que eras tan creyente, tú. Ujú. Después, o sea, no toleraron, porque si tú te acercas mucho a una persona que sufre y no tienes los elementos de acompañamiento, te va a seducir el malestar y es más fácil que tú caigas en el mal a que él salga. Ujú. Sea En la quien, desesperanza. en la que desesperanza, platicamos. sea quien sea, tenemos que saber y tener los elementos de oración y demás. Entonces, la compasión, que es la primera parte de acompañar a la persona que sufre, aún sin hacer nada, en elementos más profundos y espirituales, y prepararse uno para la recepción. En una de las charlas que damos es, ¿por qué no llega el milagro? Y uno de los puntos por los que no llega el milagro es porque tú no estás preparado para recibirlo. El milagro del otro, tú no estás preparado. Sí. Entonces yo me preparo para recibir el milagro del otro, si tú así lo quieres, Señor. Por mientras, por ejemplo, ponle piedra de tropiezo, pon lo que sea, pero yo me estoy preparando en ayuno, en oración, en constancia, para que cuando Él regrese haya un camino a casa, o sea, con claridad y demás. Entonces, creo que de ahí tenemos que partir primero ahí en ese sentido. Pero hay una ley que es la ley 4, ¿sí? Que es la persona feliz está dispuesta a cambiar la fórmula de vida. Y en ese cambio de fórmula de vida puede ser que la persona se equivoque al meterse a la nueva era. Y entonces yo les digo que luego nos volvemos, huimos de nuestro miedo a nuestro miedo lo más rápido posible. Una persona que le tiene mucho miedo a la oscuridad, vamos a suponer, pero resulta que son las 7 de la tarde en la sierra y sale corriendo porque tiene miedo a la oscuridad porque está oscureciendo y se mete a un túnel, ¿no? Para ocultarse de la oscuridad. Una persona que le tiene miedo a la soledad y termina sola. Sí. Una persona que le tiene miedo al abandono y termina abandonada. Sí. Una persona que le tiene miedo al rechazo y termina rechazada. Una persona que le tiene miedo a la infidelidad y termina con personas que le son infieles. Sí. Corriste de tu miedo hacia tu miedo lo más pronto posible. Eso es por una mala interpretación de tus fórmulas. Y entonces, ¿qué es lo que hace la nueva era? Lo que hace la nueva era es presentar soluciones rápidas, inmediatas, prontas. Estoy viendo todavía, digo, me gustan estas series, a mí me gustan mucho. Obviamente Diana me acompaña a veces no, pero estoy viendo la serie de Bob, se llama, esta secta culto en Estados Unidos de NXIVM con Kate Raniere, que es impresionante cómo hizo daño y cómo sigue haciendo daño a la fecha todavía, y cómo la gente corre porque le da una respuesta inmediata, sencilla. Pero en esa serie, ya voy en la segunda temporada, hay un
hay un gran desconocido ahí. No se habla de los hijos, no se habla de los matrimonios destruidos todavía. O sea, haz de cuenta, hablan de los protagonistas que les hicieron mucho daño, pero ni siquiera, no sé si adelante vayan a sacar todo eso, pero ni siquiera pueden hablar de los hijos, ni siquiera pueden hablar de cómo echaron a perder su vida, ni siquiera pueden hablar cómo se distanciaron de sus esposos, de sus esposas, de su vida, de que no lucharon. Entonces, por eso la persona... El íntegro de su vida. Entonces, la persona feliz, pues la verdad es que la persona feliz busca romper una fórmula de vida que no le está funcionando y esa les puede servir mucho. Pero sí, la ley 6 y la ley 7 les va a ayudar muchísimo, o sea, porque la ley 6, fíjate, dice, esto es importantísimo, ¿eh? Ujú. La persona feliz busca la trascendencia. Sí. Yo aquí pude haber puesto la palabra clave, que es, tiene pensamiento de eternidad. Dejé esto para bajar un poco el nivel de Sí, lectura, pero yo aquí pude es cierto. haber puesto, la persona feliz tiene pensamiento de eternidad. Entonces es muy sencillo, ninguna cosa de la nueva era piensa en tenor de eternidad. Casi Ujú. todas las cosas de la nueva era son el aquí y el ahora. Es inmanencia. Ujú, Es la inmanencia, o sea, hacia sí. adentro, hacia adentro, hacia adentro, hacia adentro, sin visión de eternidad. Ujú, Claro que hay un proceso inmanente en el ser humano, pero es corto, que nos ujú. lleva precisamente en la meditación sana a encontrar una contemplación, y esa contemplación tiene que ser la contemplación del Señor. No hay contemplación más grande que estar frente al Santísimo exponiendo nuestra vida, y esa es la contemplación mayor, que empieza desde el interior, como lo decía San Agustín: tarde te conocí, tarde te amé, te busqué tan lejos de mí y estabas tan dentro de mí. Pero en la nueva era se vuelan al Señor, se pasan al Señor y yo empiezo a ser el Dios. Y no buscas trascendencia, no buscas tenor de eternidad, porque no hay eternidad. No hay. En la nueva era, como puede haber, como no, como sí, como no, en este relativismo espiritual que ellos hacen. Y fíjate cómo empieza este capítulo. Es una frase hermosa. Dice, la humanidad debe aprender a vencer el miedo. Debemos aprender a no tener miedo, recuperando un espíritu de esperanza y confianza. San Juan Pablo II. Wow. Me gustaría que tomes unos segundos para responderte la siguiente pregunta. ¿Esperas algo de la vida? Muy bien, ahora pregúntate, ¿la vida espera algo de ti? Pensamiento lejano y pensamiento cercano. Es distinto pensar con egocentrismo que sociocéntricamente. El primer caso nos lleva a una espiral que, sin darnos cuenta, nos conduce a usar a los demás como si fueran piezas de nuestro ajedrez o rompecabezas, y nos separa de ver las necesidades que ellos tienen. Esto hace que nuestros planes sean cortos, porque no van funcionando, pero a la vez nos pone de malas, nos enoja, nos hace ver que el mundo no colabora con nosotros, nos volvemos muy negativistas. Si tan solo tuviéramos otro gobierno, mira cómo a los demás les va bien, si mi esposa tan solo cambiara esa actitud, si mi esposo estuviera más en casa conmigo, etc. La barrera para detectar este pensamiento egocéntrico surge del modo en que tu mente se engaña a sí misma. En el autoengaño se vive con un sentido de aparente confianza, pero con poca verdad. Claro que solo crees en tus percepciones intuitivas, es decir, todo lo imperfecto de tu ser lo ves como cierto, correcto, en posición de la verdad. Entonces, dejas de cuestionarte desarrollando las siguientes características. Primero, te esfuerzas para lograr solamente tus intereses egoístas. 2, te esfuerzas para validar tu manera de pensar, actuar. Mientras tanto, el pensamiento sociocéntrico es más compartido, pone en duda el pensamiento propio, aunque al hacerlo nos lleva a pensar más y mejor, es decir, mejoramos nuestro pensamiento crítico. A la vez, vamos entendiendo que estamos rodeados de personas que sienten y piensan como nosotros, que también son importantes y que también tienen planteado un futuro o un plan de vida, que con seguridad se relacionará con el nuestro en algún momento. No usamos al otro, más bien colaboramos con el otro y con los demás con los que estamos juntos en ese momento, tiempo y espacio de nuestra historia. Pensar centrados en la sociedad es entender que todos colaboramos para un bien mayor. El único riesgo de este pensamiento es que no sea crítico, que lo que la sociedad diga, eso sea.
ahí ya no estarías colaborando positivamente, porque entonces solo estarías siendo conformista, dejando que el grupo te dicte sin tomar la importancia de tu propia participación. Creo que cuando entendemos esto, vamos rompiendo el flujo constante y la espiral de caída de la nueva era, donde yo soy el centro de todo. Hay que recordar que muchas psicologías, muchísimas, las más actualmente son antropocéntricas, es decir, el ser humano está en el centro. La psicología personalista marca que la verdad está en el centro. Y la verdad es Dios. Solo Dios tiene la verdad. La verdad de tu vida la tiene Dios. Y entonces en la búsqueda insaciable de Dios vas a encontrar el amor. Mientras que las antropocéntricas, como el existencialismo, la psicología existencialista, que puede ser de cualquier nivel, pues se va a perder en logros infructuosos y entonces no vas a ver al otro. El ver al otro, el ver a tus hijos, el ver la problemática de tus hijos, es pensar en tenor de trascendencia. No está en el libro, pero yo le llamo espiritualidad de tortuga contra espiritualidad de liebre. La liebre corre mucho, pero no va a ningún lado. No puede correr tan frecuentemente porque se va a lesionar. Entonces tiene que detenerse. Corre para la izquierda, luego para la derecha, luego para atrás, luego para adelante. Pero permanece siempre aproximadamente en 1,5 hectáreas o 2 hectáreas. Ahí está nada más, ahí corre. Y solamente vive 7 años. Es una espiritualidad muy corta. Vive en tiempo corto. Mientras que la espiritualidad de tortuga es constante, consistente, no se detiene, va hacia el frente. Y claro, que esta historia de la liebre y la tortuga es verdad, porque quien llega lejos es la tortuga, porque tiene una vida promedio de 80 a 99 años. La otra vez sacaron una tortuga que tenía 327 años. 300. Imagínate caminar, y tú le pones un pie y ella le da la vuelta y sigue caminando. O sea, la espiritualidad de tortuga es constante, consistente. ¿Por qué? Pues lo decimos en el matrimonio. En el matrimonio es cierto, el matrimonio ralentiza tu carrera, pero te hace llegar más lejos. Totalmente. O sea, te da menos velocidad, pero más distancia. Y llegas muy lejos. Entonces, por eso la ley 6 dice, busca la trascendencia. No te cases con la palabra. A los que están ahí, ay, sí, estoy yendo a un curso que me dijeron trascendencia. Solo Dios es trascendente. Solo Dios es eterno. O sea, usted pregunte a ese curso si está el Espíritu Santo. Si en ese curso está el Espíritu Santo, lloran permanentemente la fuerza del Espíritu Santo, porque pueden tener a la Virgen ahí pegada, pueden tener un Cristo ahí pegado, pero no toleran la fuerza del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el Espíritu de la verdad que dice Dios. Entonces, pues por ahí va. Hay circunstancias, tú mencionabas hace ratito el secuestro espiritual, y nosotros le hemos llamado, o le llamamos anestesia espiritual, que es en la que, bueno, tú le puedes decir, explicar de 1000 formas a la persona, y finalmente tú, yo creo que tendrás la experiencia, no hay ese entendimiento porque te pueden tachar a ti de fanático, de retrógrada, de tantas cosas, y que bueno, finalmente no llegas a un entendimiento con esa persona. En nuestra experiencia, pues sí, efectivamente, el primer paso es tratar de explicarle que estás abriendo estas puertas, que tú no tienes la capacidad que no eres un Dios y que tú no tienes la capacidad de cerrar. Pero la segunda, nuestra experiencia sí es la oración y la petición constante a Dios de que esa persona abra su corazón al verdadero amor. Y sí, bueno, por alguna circunstancia espiritual, el otro día le decía yo a una amiga, bueno, platícame en todo este trayecto cómo tú has verdaderamente abierto tu espíritu y modificado tanto tu vida, porque nos elogiaba a nosotros como parte de su conversión. Y yo le decía, sí, Rosita, pero hay mucha gente a la que yo le digo lo mismo y no cae en su corazón. Y bueno, fueron ciertas circunstancias muy dolorosas en su vida las que hicieron que Dios abriera sus ojos, pero porque es el que verdaderamente abre los ojos. Y el estar en oración por una persona que nosotros amamos, que nosotros queremos y que pensamos o tenemos la certeza de que está en la nueva era y de que por ahí se está perdiendo, es el mejor camino que nosotros podemos tomar para que a pedirle a Dios, abre sus ojos, de verdad, abre su corazón, no por medio del dolor, solo abre sus ojos para que te encuentre a ti y en ti encuentre ese bienestar. Y bueno, a veces en poco tiempo, la persona sí modifica
estos cultos o estas filosofías a las que se adentró, pero a veces son años los que se tardan en salir de este hoyo, pero finalmente pues Dios está ahí esperándonos con su misericordia y con los brazos abiertos. Absolutamente, y es una pelea que hay que dar por nuestros hermanos, cara a Cristo. O sea, es una pelea que él está peleando. Lo único que estamos, a ver, todos necesitamos comprender esto, sea nuestro marido, nuestros hijos, quien sea. El único con el poder de rescatar se llama Cristo. El único con el poder de sanar esos corazones y de hacer nuevas todas las cosas se llama Cristo. Pero tú y yo, a rodilla pelona, le vamos a sacar ese milagro a nuestro Señor con oración, mortificación, penitencia, sacrificio, con una sonrisa, con esa compasión de la que tú hablabas, pero con esa compasión y con esa palabra firme, amorosa, sin respetos humanos con la gente, porque las almas se nos están perdiendo. Y me hiciste un comentario muy interesante que aparte es verdad, Cuy, pregunten si en esos cursos está el Espíritu Santo. Voy a hacer un paréntesis porque hay un curso famosísimo y que muchos católicos están cayendo, que se llama un curso de milagros, y que hablan que es el Espíritu Santo el que está guiando, porque en el mismo libro viene el Espíritu Santo. Que sepan que no es el Espíritu Santo. Eso sí lo tenemos que aclarar. No es el Espíritu Santo, el de la Santísima Trinidad, no es ni Dios Padre, ni Dios Hijo, ni Dios Espíritu Santo, porque cabe mencionar que donde está el Espíritu Santo está Dios Padre y está Dios Hijo, o sea, está la Trinidad completa. Entonces, ese sí, tengo que ser muy clara, ese curso es de lo más peligrosísimo que existe para cualquier persona, Hermanos de mi alma, se nos terminó el tiempo. Yo sé que con ustedes puedo seguir hablando, pero antes de que ya nos vayamos, yo quiero ese libro, por supuesto. O sea, úrgeme, se me ocurre, si tú que nos estás escuchando, no sé, estás pasando por un momento difícil, estás en ese quiebre también de que hablaba Cuy, de que quiero ser feliz, pero no sé cómo hacerle, o como a mí me sucedió que estaba perfectamente, increíblemente herida y estaba desesperada por sanar y me meto al internet y encuentro un famoso curso de sanación y caí en la nueva era. Me parece que este es un muy buen comienzo, leer este libro, llevarlo a la oración. Por eso, dinos, Cuy, querido, ¿dónde lo podemos conseguir? ¿Dónde lo pueden conseguir? ¿Hacen envíos? ¿Cómo? Sí, mira, puedes meterte, porque ahí estamos terminando ya de armar una editorial que es precisamente Editorial con Sentido Humano, sí, donde estamos buscando escritores, y eso ya lo hemos platicado contigo. Sí. Es el primer libro, obviamente, de la editorial. Sí, vamos a sacar algunos otros. Todos tienen, obviamente, la filosofía personalista de Karol Wojtyła, San Juan. O sea, deben de tener, la editora debe de pasar por ese filtro, pues. Si viene cualquier cosita de curso de milagros, Walter Rizzo, ojalá de quién sabe qué, ojalá de cualquier cosita, o sea, a ver, espérate, estás haciendo una cosa holística, medio, o sea, no, o sea, no puedes decir que tiene 200 litros de agua pura con 3 gotas de concentrado de veneno. Sí, no. O sea, claro, pues no, o sea, dice la palabra de Dios que acaso el ángel cayó no se vistió de ángel de luz. Entonces, puedes entrar a editorial sí, ahí está editorial sh.com y ahí podemos hacer envíos. Y segundo, puedes enviarnos un mensaje aquí en México, es 52618 159-2935. Sí. 5218 159-2935. 52-618. Ay, no, repítemelo porque yo. Acuérdense que esta vieja quedó bien chocha. 52-618. Ajá. 159-2935. 2935. Ajá. Y ahí, con gusto, oye, queremos el libro, sí, y se los hacemos llegar ya sea a Estados Unidos o aquí mismo al interior de México o a algún otro lugar. Entonces. Y bueno, pues obviamente esperando presentarlo pronto también en algunos otros lados. Nos vamos a mover a Monterrey, vamos a movernos a Mexicali y en Hermosillo tenemos próximas presentaciones y esperamos pronto ir a Los Ángeles a presentarlo allá, que anda mi hija por allá. Y entonces estamos buscando espacios para presentar la editorial y presentar también este libro.
Por supuesto, y saben que con lo que está en mis manos, el apoyo es total hacia ustedes, que los amo con todo mi corazón. Diana, querida, te amo. Ha sido un regalo en mi vida. Yo a ti. Tú Y yo también, a Miku, ti. tú también, Miku, y tú también. Gracias, un abrazo Yo a fuerte. ti. Que Los Dios te quiero con todo bendiga. mi corazón. Gracias por habernos regalado su tiempo. Y tú, mi gente linda, ya sabes, aquí seguimos en esta maravillosa barra de Valora y como siempre te pido, reza por mí. Yo rezo por ti y nos vemos todos los días en el corazón de Cristo Eucaristía. Nos vemos el próximo lunes. Hasta pronto. Nos Bye. vemos. Un abrazo grande.